Hola, queridas alumnas y alumnos del primer año medio Huidobro. Soy su profesora jefa, Blanca Moreno, de la asignatura de lenguaje de su colegio Sembrador. Y esperando que se encuentren bien con sus familias, les voy a presentar la guía número 14. Ustedes ya conocen la metodología basada en proyectos, lo han visto en la guía número 13. En la guía 14, el proyecto es el baúl de la magia. Y para empezar, les quiero explicar de dónde viene la palabra magia. Viene del persa, de ahí pasa al griego y al latín. Magus, que significa mago o maga. Los antiguos magos o magas se dedicaban a proteger a los seres humanos. Decían que podían convertirse en plantas, en animales o incluso provocar una tormenta. En la Edad Media se les llamó alquimistas. Eran los precientíficos que se dedicaban a estudiar la naturaleza. Hoy en día los conocemos como chamanes o machi. Ahora vamos a revisar la guía 14 para que conozcan cómo se estructura. ¿Recuerdan? La idea de esta guía 14, igual que la número 13, es trabajar con la transversalidad. La idea es vincular el conocimiento o el saber de todas las asignaturas en base a un proyecto que en nuestro caso es el baúl de la magia. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que construir un baúl que en su interior contenga un truco de magia a libre elección. La idea es que los materiales que usen sean reciclados, ojalá estén en su casa, por ejemplo, una caja de zapatos, cholguán, madera, cartulina, clavitos, pinceles, témpera, plumones, etc. El truco que instalen dentro del baúl debe ser simple, con cartas, monedas, espejos, etc. Ahora en cada asignatura se explica qué tienen que hacer para vincular todos los saberes en torno a este baúl. El lenguaje, tienen que inventar un cuento. El personaje principal tiene que ser un brujo o bruja y debe tener mínimo 4 personajes. Debe tener un título que lo pueden hacer o inventar al final del cuento. Tiene que tener un inicio, un desarrollo y un desenlace o final. Los personajes deben tener características físicas, por ejemplo, alto, bajo, blanco, moreno, también psicológicas, bueno, malo, cariñosa, etc. Y por supuesto, respetar ortografía, orden, margen y debe ser original. En matemáticas deben calcular el volumen del baúl midiendo el largo y el ancho y también calcular las áreas del baúl. El profesor acá les da las fórmulas. En historia tienen que buscar tradiciones y leyendas del folclore chileno que contengan personajes mágicos, brujos, brujas o elementos mágicos. Por ejemplo, está la leyenda del Trauco, la Pincoya, el Caleuche, etc. Tienen que, a partir de esta información, hacer 2 reseñas que deben tener el nombre del texto, un breve resumen de la historia, su opinión personal, autor, editorial, con un mínimo de 15 líneas cada una.
En ciencias naturales es una invitación a conocer qué ocurría en los siglos XVII y XVIII, donde lo más parecido a un biólogo era un naturalista, que investigaban el mundo natural y querían conocer de botánica, zoología y mineralogía. Tienen que hacer un diagrama explicando la evolución de la biodiversidad de las distintas especies y su evolución, y explicar las diferentes corrientes de pensamiento y cómo fueron entrando en crisis el fijismo, el transformismo, el evolucionismo. Y para eso ocupar la página 17 del texto de biología. En inglés también tienen que, con ayuda de internet o diccionarios, elegir 15 palabras relacionadas con el baúl. Por ejemplo, mago, maga, brujo, hechizo, magia blanca, magia negra, etc. Y deben traducir estas palabras al inglés. El trabajo, por supuesto, debe también preocuparse de la ortografía, de la limpieza, el orden, la creatividad. En artes visuales, en esta asignatura es donde tienen que construir el baúl de la magia, con un truco simple que esté en el interior del baúl, con monedas, cartas, espejos, puede ser también una bola de cristal, etc. Y materiales reciclados, una caja de cartón, puede ser una caja de zapatos, que ustedes decoren como baúl, y para eso usar pinceles, plumones, etc. Acá están las dimensiones, más o menos lo que mide una caja de zapatos. La decoración es importante, debe tener en la tapa, al frente y en los costados, un dibujo o símbolo de magia. Puede ser una runa, un símbolo celta o vikingo. Y acá voy a explicar, vamos a ver algunos ejemplos de estos símbolos. Por ejemplo, acá tenemos runas con el árbol de la vida, con raíces, pájaros, que son símbolos importantes en la magia, bastones en forma de copas, es importante la decoración en el baúl. Y vamos a seguir viendo la actividad. En música, acá tienen que investigar sobre la música que se usaba en los rituales mágicos. ¿Con qué fin? Entender y reflexionar sobre la transmisión que tenían estos estilos musicales. Ellos pretendían transmitir misterio, suspenso, y para ello tienen que investigar, ya sea en Google, en páginas web, y tienen que elegir rituales mágicos en América, Europa o África, y luego redactar una reseña, la cual debe tener el nombre del texto, un breve resumen hecho por ustedes, su opinión personal, y dar razones, mínimo 3, el autor del texto y la editorial. En tecnología, tienen que buscar y dibujar 3 objetos pertenecientes al mundo de la magia, a libre elección. Luego de investigar, tienen que pasar esta información en una bitácora de tecnología y luego hacer una conclusión
del por qué crees que estos objetos fueron fabricados, con qué intención o función. Y deben redactar esto en un mínimo de 20 líneas y máximo una plana, sin contemplar las ilustraciones, y anotar el autor del texto y la bibliografía también, o sea, de dónde sacaron la información. Esta guía también tiene una autoevaluación. Es importante que ustedes reflexionen en torno a cómo fueron aprendiendo los contenidos y cómo fueron vinculando la información y los saberes a través de las distintas asignaturas y tratar de identificar qué les costó más y qué les costó menos en el desarrollo. Por ejemplo, ¿cómo calificarías tu compromiso con la actividad desarrollada? ¿Qué has aprendido a hacer que antes no sabías? Señala 2 aspectos como mínimo. ¿O cuáles han sido las actividades que más te han costado y por qué? Esto nos va a ayudar a que en la próxima guía y actividades les cueste mucho menos y puedan aprender con más facilidad. Y, estimadas alumnas y alumnos, recuerden que deben seguir cuidándose, que deben seguir con las medidas de prevención y que deben usar mascarilla, y cuidándonos a nosotros, cuidamos también a nuestros seres queridos. Espero verlos pronto en el colegio. Cuídense mucho y espero que nos veamos lo antes posible. Así que mucho gusto y nos vemos.